Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola, saludos. Bueno, en la última clase de el jueves estábamos viendo la transferencia de energía térmica, calor, ¿verdad? Debido a una diferencia de temperatura. Vamos a continuar hoy eh, con este tema, viendo otra forma de calcular calor. Entonces, en resumen, perdón, de la clase de la semana pasada, vimos la dilatación, ¿verdad? Los tres mecanismos de dilatación lineal, ¿verdad? Que era esta ecuación. Por ahí tenemos que hacer problemas, ¿verdad? Está pendiente eso. Pero necesito acabar con este material. Vimos la dilatación superficial, 2 alfa A0 delta T, ¿verdad? Y también vimos la dilatación volumétrica, delta V es igual a 3 alfa B0 delta T. Y dijimos que esa 3 alfa se puede hacer una estimación bastante buena y se le llama beta cero, que es el coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Okay? Y por otro lado, vimos cómo calcular calor, ¿verdad? Vimos que el calor se podía calcular como mc por delta T, ¿verdad? M era la masa de la sustancia que experimenta esa transferencia de calor debido a un cambio de temperatura. Y recuerden que cuando hablamos en este capítulo de sustancia, no nos referimos a un líquido, ¿verdad? Nos referimos a la materia como tal, puede ser un sólido, ¿verdad? O puede ser un líquido, o puede ser un gas, ¿verdad? Eh, ok, entonces esa masa es la masa que experimenta esa transferencia de calor, ¿verdad? Ya sea que la cede o que la absorbe, ¿verdad? En virtud del cambio de temperatura, del delta T, ¿verdad? Entonces, si el delta T era negativo, decíamos que el calor entonces es cedido por, por la masa, ¿verdad? Y entonces el sistema decimos que se enfría. Y si el delta T es positivo, decíamos entonces que esa sustancia, esa masa M, absorbe, ¿verdad? O gana ese calor y entonces al ser absorbido, esa sustancia se calienta debido a un aumento de temperatura. Entonces ya ahí sí tenía sentido hablar de algo caliente o algo frío, ¿verdad? En virtud de una diferencia de temperatura. Pero antes de eso, decir que algo está frío o que está muy caliente no tiene sentido, ¿verdad? Porque no nos ayuda a cuantificar eh, nada. ¿Ok? Y la otra cosa, vuelvo sobre lo mismo, yo sé que ya estoy rayando en la insistencia, ¿verdad? Pero es muy importante que les quede esto, ¿verdad? El calor no es una cantidad que usted posea, ¿verdad? Almacenada, ¿verdad? O que un cuerpo tenga almacenada, sino que representa, significa una transferencia de energía, ¿verdad? De un sitio a otro. Cuando hablo de un sitio me refiero a del sistema hacia el entorno. Recuerden lo que habíamos visto, ¿verdad? El entorno o los alrededores es lo que rodea al sistema, ¿verdad? Entonces, calor o trabajo es una transferencia de calor, ¿verdad? Del sistema, calor o trabajo, perdón, son energías en proceso de tránsito, ¿verdad? Ya sea está entrando al sistema o saliendo de él. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna pregunta de esto, vamos a continuar. Eh, Hoy vamos a ver otra forma de calcular calor. ¿Ok? Hay varias formas, pero la que vamos a ver ahora se llama el calor latente. El calor latente es el calor, es la energía que se transfiere, ¿verdad? Para decirlo de forma correcta, es la energía que se transfiere cuando hay un cambio de estado de la materia. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. ¿Qué se recuerdan ustedes de los cambios de estado? O más bien, más precisamente de los estados de la materia. Yo creo que eso se ve en química, ¿verdad? Los estados de la materia están relacionados con los cambios de fase. Y hay una transferencia de calor debida a un cambio de fase. ¿Ok? Entonces, la materia existe en tres estados. Estados de la materia,
¿Cuáles son? Los tres más conocidos, ¿verdad? Los estados de la materia son sólido, ¿verdad? Líquido y gas. ¿Ok? También está el plasma, pero bueno, ese es un cuarto estado de la materia, pero aquí no tiene sentido estudiar. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente son sólido, líquido y gas. Cuando hay un cambio de fase, ¿verdad? La sustancia lo que experimenta es un cambio físico, no un cambio químico. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo hielo, ¿verdad? Agua en estado sólido y se funde, ¿verdad? Pues entonces voy a tener agua en estado líquido, le pongo una L minúscula y si esto se vaporiza, vamos a tener agua en estado gaseoso y le pongo una G minúscula. ¿Ok? Eso eh, constituye un cambio de fase, ¿verdad? Aquí yo tengo hielo, aquí tengo agua líquida, ¿verdad? El agua que tomamos. Y aquí tengo vapor de agua. ¿Ok? Pero vean que la naturaleza química de la sustancia en ningún momento se alteró. Sigue siendo agua, ¿verdad? Bien. Resulta que por cada cambio de fase hay una transferencia de calor, ¿verdad? Cuando el hielo se funde, ¿verdad? Que lo sacamos de la nevera y lo ponemos por ahí en un vaso, en un plato, y al rato ya lo que vemos es agua líquida, ahí hubo una transferencia de calor. Igual, si el agua la dejamos ahí en el vaso o en el plato, en la superficie del plato, ¿verdad? Y por alguna razón le da la luz cerca de una ventana o un tragaluz en la cocina, eventualmente esa agua desaparece, ¿verdad? Es decir, se vaporiza. ¿Ok? Entonces, ese es otro cambio de fase. Entonces, para que las moléculas de agua líquida se conviertan en moléculas de vapor de agua, pues tiene que haber una transferencia de energía. Es decir, tiene que haber un calor que se transfiere del sistema hacia el entorno o del entorno hacia el sistema, de tal manera que el agua se vaporice y se convierta en vapor de agua. Entonces, ese calor que se transfiere debido a un cambio de fase se llama un calor latente. Y este es un tema muy bonito, muy interesante. Eh, en términos se amplía más, ¿verdad? Tiene más implicaciones a nivel físico, ¿verdad? En los sistemas. Pero pues ahora en este momento lo que nos interesa es estudiar la transferencia, básicamente, ¿verdad? Cuando ocurre el cambio de fase. Bueno, eh, ¿por qué se llama un calor latente? Bueno, esa palabrilla yo me puse a investigar por ahí y latente viene del latín latere. Y latere en latín significa lo que está escondido o lo que está, digamos, vedado. Vedado es tapado. ¿Ok? Entonces, ese es el significado, por eso se le llama calor latente. O también le dicen un calor de transformación en termodinámica. Eh, y eso es debido a que no hay un cambio químico realmente en la naturaleza de la sustancia, en la composición de la sustancia, ¿verdad? Es decir, sigue siendo la misma sustancia, solamente que ahora está en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Ok? Bueno, ese es el calor latente. Entonces, el calor latente eh, es el calor que se transfiere, ya sea del sistema hacia el entorno o viceversa, debido al cambio de fase. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se calcula? El libro le da esta ecuación. Q es igual a más menos M por L. ¿Okay? Vamos a ver qué es cada una de esas cantidades. Voy a borrar por aquí, si no hay ninguna pregunta. Quizás vamos a poner la ecuación de este lado. Q es igual a más menos ML, para explicar qué es cada una de esas cosas, cada una de esas letras, ¿verdad? Bueno, la Q obviamente es el calor, ¿verdad? Es la transferencia de calor. Las unidades son joules, ¿verdad? La M es la masa
de la sustancia que experimenta el cambio de fase. Que experimenta el cambio de fase. O sea, por ejemplo, un cubito de hielo, ¿verdad? Que usted tenga por ahí y lo puso en un plato y se dice uno que se derrite, ¿verdad? Pero la palabra correcta es se funde, ¿verdad? Pues la gente dice así, ¿verdad? Esa es la palabra, digamos, coloquial, ¿verdad? Se derritió, ¿ok? Pero en física es se fundió, ¿ok? Bueno, entonces, esa es la masa que está en kilogramos. Y esa L que ustedes ven ahí, jóvenes, esa L es propiamente el calor latente. Es lo que llamamos el calor latente. Yo aquí le puse calor latente, puse 2 puntos, pero quizás es un error de parte mía y quiero aclarar eso. Realmente el Q es el calor debido al cambio de fase y el calor latente como tal es la L. ¿Okay? Entonces esa L, al igual que el alfa que vimos la semana pasada, ¿verdad? Al igual que el beta, al igual que el calor específico, al igual que la capacidad calorífica, todos estos coeficientes caracterizan la sustancia. ¿Okay? Entonces, hay un L para el oxígeno, hay un L para el agua, hay un L para cualquier sustancia. Ya todos los L's han sido calculados cuidadosamente y se continúa calculándolos eh, por diferentes métodos, ¿verdad? Experimentales, para mejorar la precisión eh, de la cantidad, ¿verdad? Y a ver si se encuentran también cosas nuevas, ¿verdad? Entonces se siguen calculando. Entonces, si ustedes van y consultan en la biblioteca un handbook de esos de física o química, pues se encuentran tablas, ¿verdad? Donde han calculado todos los calores latentes habidos y por haber, ¿verdad? Ok, entonces, es una cantidad que es característica de la sustancia. Ok, entonces, en la L vamos a tener 2 valores, básicamente. O sea, nos interesan 2. El L de fusión, que es cuando una sustancia se funde, pasa de sólido a líquido, ¿ok? Y el L de vaporización, que es cuando una sustancia está en estado líquido y se gasifica y se vaporiza. Vean que yo hace rato estoy diciendo la palabra vaporizar. Entonces, cuidado, no es lo mismo que evaporar. Tengan cuidado con la terminología. Para que una sustancia se evapore, no tiene que estar a 100 grados Celsius. ¿De acuerdo? A usted lava una camisa o una prenda y la cuelga ahí en algún sitio, ¿verdad? Le comienza a dar el aire, ¿verdad? En un día que no necesariamente tiene que estar muy caluroso y eventualmente ella se seca. ¿De acuerdo? Eso no es vaporización, eso es evaporación. ¿Ok? En el caso de nosotros lo que vamos a estudiar es la vaporización, es decir, cuando llevamos una sustancia líquida hasta 100 grados Celsius. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia, por eso a esto le llamamos el L de vaporización. Es cuando se pasa un líquido a 100 grados, se lleva a 100, por ejemplo el agua, ¿ok? Que decimos que hierve, ¿verdad? Cuando el agua hierve, pues tenemos una mezcla de agua líquida y vapor de agua, ¿verdad? Cuando prendemos ahí la cafetera, ¿verdad? Echamos agua que suena el pito, entonces ya vemos que comienza a salir ahí el vapor, ¿verdad? En esa situación ya tenemos una mezcla de agua líquida y vapor de agua cerca de la superficie del agua. Y el vapor está pues alejándose de la superficie del agua y se difunde o se esparce por el recinto, ¿verdad? Por en el sitio donde, donde se esté hirviendo esa agua. Entonces, en el libro hay una tabla de calores de vaporización. Okay. Esa tabla estoy en la 13ª edición. También está en la 14ª, ¿verdad? En otra página, en la edición 13 está en la página 567. Y entonces ahí le dan los calores de fusión y de vaporización de diferentes sustancias, junto con el punto de ebullición normal
y el punto de fusión normal que llaman ellos. Ok, el punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia se funde y el punto de ebullición es la temperatura a la que una sustancia líquida se vaporiza. Ok, entonces ahí en esa tabla le dan 4 columnas, ¿verdad? Donde le dan respectivamente el punto de fusión, el L de fusión, el punto de vaporización, el L de vaporización. Ok, bueno, no le dicen punto de vaporización, le dicen punto de ebullición. Entonces ahí hay varias sustancias, por ejemplo, el helio, el hidrógeno, el nitrógeno, todos esos son gases, ¿verdad? Esos calores ya han sido calculados en química y en física por diferentes métodos, ¿verdad? Pero también hay sustancias líquidas, por ejemplo, el etanol, ¿verdad? Que es el componente activo de los alcoholes, el mercurio, que es una sustancia que ya hemos usado, ¿verdad? Aquí en otros capítulos, incluidos, ¿verdad? El agua, el azufre y algunos metales, por ejemplo, el plomo, el antimonio, la plata, oro, cobre, etcétera, ¿verdad? Eso es una muestra representativa de todos los calores de fusión y vaporización que se han calculado, ¿verdad? Pero nosotros, el que más nos interesa, pues es el caso del agua, porque las preguntas en la plataforma, cuando hay cambios de fase, pues lo que utilizan es el agua, porque lo que vamos a tener es una mezcla en donde le vamos a echar hielo, qué sé yo, a un recipiente que tiene agua, o vamos a agregar vapor de agua a un recipiente que tiene hielo, etcétera. Ok, entonces siempre lo que se va a trabajar, es decir, todos los problemas de la plataforma, el 99.999% trabaja con el L de fusión y el L de vaporización del agua. Entonces, ¿cuáles son las unidades de L? Viendo esta fórmula. Las unidades de L, vea que tiene que ser unidades de joules entre unidades de kilogramos. Entonces, las unidades de L son joules entre kilogramos. ¿Ok? No las confunda con las de C, ¿verdad? Las de C son joule entre kilogramo Kelvin o joule entre kilogramo Celsius. Ok, el más y el menos, antes de que se me olvide eso del más y el menos. Esa simbología ahí, bueno, obviamente el más ya sabemos que es porque la sustancia absorbe calor, ¿verdad? Y el menos es porque lo cede. Eso ya lo dijimos, aquí también aplica lo mismo. Solamente que ahora, por ejemplo, cuando yo tengo una sustancia, por ejemplo, que yo tengo agua, otra vez, ¿verdad? Y la paso de hielo. Tengo hielo y lo convierto en agua. Ok, entonces aquí hay un L de fusión positivo. Se toma positivo. Y cuando tengo agua líquida y la vaporizo, entonces tengo un L de vaporización positivo. Y lo que obtengo es vapor de agua, ¿verdad? O agua en estado gaseoso. Pero, pues esto de aquí es fusión, ¿verdad? Para pasar aquí, ¿verdad? Y esto se llama vaporización. Pero también puede pasar el proceso contrario. Es decir, usted en el laboratorio puede tener vapor de agua y necesita condensarlo para formar agua líquida, ¿verdad? Entonces tengo agua en estado gaseoso, ¿verdad? Vapor de agua y lo condenso. Entonces ese L de condensación, digamos, eh, va a ser igual, va a producir agua en estado líquido, ¿verdad? Pero es negativo. Y esto es en estado líquido. Y el agua yo la puedo solidificar y obtener hielo, porque la puedo, lo que la gente llama, lo que dice congelar, ¿verdad? Voy a poner agua para congelar, para hacer hielo, dice la gente. Bueno, realmente es solidificación. Entonces aquí es condensación y aquí es solidificación. Ok, entonces el L de solidificación es negativo, pero en magnitud es igual al L de fusión. Y el L de condensación es negativo, pero en magnitud es igual al L de vaporización. Por eso no es necesario especificar estos L, ¿verdad? Porque ya los tenemos en el caso de la fusión y la vaporización. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere también el menos de la L, ¿verdad? Digo, los signos de la L.
Realmente estos signos se deben al cambio de fase. O sea que en última instancia el signo que yo le ponga aquí al Q, este más menos se deben a la L propiamente. ¿Ok? En la dirección en la que ocurre el cambio de fase. ¿Está bien? Bueno. Bueno, vamos a seguir si no hay ninguna pregunta. Les decía que el que más vamos a usar es el L de los L's del agua, ¿verdad? Entonces voy a anotarlos de una vez porque pues son muy comunes, aparecen en casi todos los problemas. Por ejemplo, en el caso del agua es 334 por 10 a la 3, el L de fusión. En el caso del agua, el L de fusión es 334 por 10 a la 3. ¿Qué unidades? Joule entre kilogramo. Y el L de vaporización es 2256 por 10 a la 3. 2256 por 10 a la 3. Vean que no le estoy poniendo, ¿cómo se dice? El punto decimal, ¿verdad? Así los da el libro. Okay, entonces por ejemplo, si yo le pongo el punto decimal, ¿qué sería? Sería 3.34 por 10 a la 5. Quiero aclarar esto porque algunas veces, qué sé yo, las preguntas vienen así, sin el punto decimal. Entonces, si uno no tiene cuidado, es capaz de que no utiliza el valor adecuadamente. Aquí sería 2.26, es como aparece muy comúnmente, ¿verdad? 2.26 por 10 a la 6, ¿verdad? Joule entre kilogramo. Entonces vean que no tienen el mismo orden, ¿verdad? Este 5, este 6. Y también es muy común expresarlos en kilojoules. Entonces, esto yo lo divido entre 3 y eso me hace un kilojoule, ¿verdad? Que serían 334 kilojoules. ¿Y aquí cuánto sería? Sería también, ¿verdad? Dividido entre 1000. ¿Cuánto es eso? Voy a hacerlo. Con este 6 dividido entre 1000. 2260, ¿verdad? Kilojoules. Entre kilogramo. Aquí me faltó el kilogramo. Entonces vean cómo se pueden inscribir, ¿verdad? De diferentes formas, dependiendo de los datos que aparezcan ahí, ¿verdad? En las preguntas. Pero pues me he dado cuenta que algunas veces se comen el punto decimal o se les dio esto así, ¿verdad? Entonces, a la hora de meterlo en la calculadora, pues es un errorcillo que es común, ¿verdad? Entonces, cuidado ahí con eso, ¿verdad? Fijarse bien en la posición del punto decimal nada más. Bueno, esos son los valores que vamos a utilizar básicamente para cuando hagamos cálculos con cambios de fase. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar viendo algunas de las características del cambio de fase. Eh, los cambios de fase tienen una característica y es que cuando ocurren, la temperatura se mantiene constante. ¿Okay? Entonces eso es algo que inclusive está en las preguntas conceptuales de la plataforma. ¿Verdad? Le dicen un cambio para que ocurra un cambio de fase y le dan 4 opciones. Qué sé yo, tiene que haber una variación de temperatura. El calor es el sistema C de calor. Le ponen cualquier cosa, ¿sí, verdad? Y luego le dicen, por ejemplo, la temperatura durante el cambio de fase es constante. Esa es la correcta. ¿Okay? Entonces, cuando ocurre un cambio de fase, la temperatura es una constante. ¿Ok? Entonces vean esto, comparémoslo con el caso del calor que vimos la semana pasada, ¿verdad? El Q igual mc delta T. Es decir, en el Q igual mc delta T ocurre la transferencia porque hay un cambio de temperatura. ¿Ok? Entonces la temperatura no es constante. Aquí en este tema hay una transferencia de calor porque ocurre un cambio de fase. Es decir, la sustancia eh, pasa de un estado a otro, ¿verdad? Pero
en ese paso o durante ese paso, la temperatura se mantiene constante, es decir, no hay cambios de temperatura. Entonces el calor es propiamente debido al cambio de la estructura de la sustancia. Por ejemplo, el hielo está en forma cristalina y cuando se funde, pues se convierte en agua líquida, ¿verdad? Entonces las moléculas del agua tienen más movilidad en el, digamos, en el seno del líquido, en el recipiente donde está. Mientras que cuando era hielo, pues lo que teníamos era una red, ¿verdad? Donde las partículas están fijas, ¿verdad? En posiciones fijas y solo pueden tal vez oscilar un poquito, ¿verdad? En esa red. Entonces vean que el cambio de fase, por eso se llama calor latente, porque responde a la naturaleza eh, interna o a nivel microscópico de la sustancia, ¿verdad? Y no al cambio de temperatura. ¿Okay? Entonces, el libro, este tema se los presenta, y si lo ven en cualquier otro libro de física general, le hacen un gráfico eh, de temperatura que puede ser versus tiempo o puede ser también un gráfico de temperatura versus energía. ¿Okay? Entonces es muy común que los cambios de fase se estudien de esa manera. A mí me gusta más energía versus energía porque puedo ir recopilando la energía que se va transfiriendo, ¿verdad? De un cambio de fase al otro. ¿Okay? Sin embargo, para cualquiera de estos dos casos, pues la gráfica básicamente funciona de esta manera. Imaginemos que tenemos hielo, ¿verdad? Hielo en un congelador que esté, por ejemplo, a menos 10 grados Celsius. Por ejemplo, la nevera, ¿verdad? De la casa de nosotros, que es una neverita, es decir, es un motor pequeñito, ¿verdad? La potencia no es tan grande, de manera de que pues se enfría, pero no baja tanto, ¿verdad? Entonces, pues, qué sé yo, tenemos hielo a esta temperatura y lo tenemos que pasar a 0 grados Celsius. Entonces vean que en este gráfico, esa línea tiene una pendiente. ¿Por qué? Porque yo tengo hielo a menos 10 y lo quiero llevar a 0. Entonces ahí hay una transferencia de calor debido a un cambio de temperatura. ¿Ok? Y ya en 0 ocurre el cambio de fase. Entonces vean que la temperatura, ¿qué dijimos? Se mantiene constante. Entonces el cambio de fase ocurre en 0, que serían 273.15 grados Celsius. Entonces este es el punto de fusión, ¿verdad? Del hielo, 273.15. Entonces aquí el hielo se convierte en agua, ¿verdad? Es decir, aquí hay una mezcla, básicamente, de agua y hielo, ¿verdad? Que es más efectiva que solamente el hielo, ¿verdad? No sé si han visto que una mezcla de agua con hielo enfría más rápido que solamente el hielo, ¿verdad? O sea, si usted le pone hielo a algo ahí, ¿verdad? No lo enfría tan rápido, ¿verdad? Sin embargo, si le agrega agua, eh, rápidamente lo puede enfriar, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo una mezcla. Aquí yo tengo una mezcla de agua líquida, ¿verdad? Más hielo. ¿Ok? Pero el siguiente cambio, si yo lo llevo a 100, en esa escala, si yo lo subo a 100, ya lo que yo tengo entre este punto y este punto es agua líquida. O sea, ya el hielo desapareció. Y vean que este calor es una transferencia de energía debido a un cambio de temperatura. Entonces vean, vamos contando los calores que tengo. Tengo Q1, tengo Q2, tengo Q3 y hasta aquí yo tengo agua líquida, ¿verdad? ¿Ok? Que está muy, muy caliente. ¿De acuerdo? Antes de que comience a hervir, ¿verdad? Antes de que la cafetera comience a sonar. Ya cuando suena es cuando ya entonces ocurre el cambio de fase. Otra vez una línea horizontal. Aquí la temperatura es 373.15. Aquí ocurre el cambio de fase. Aquí yo voy a tener una mezcla ahora de qué?
de agua líquida, ¿verdad? Más vapor de agua. Pero en esa transferencia de calor, la temperatura se mantiene, ¿cómo se dice? Constante. Entonces aquí hay otro calor, el Q4. Y si yo ahora quiero esa mezcla vaporizarla completamente, pues es cuando uno aumenta la temperatura, el disco, ¿verdad? De la cocina y comienza a ver que el nivel del agua comienza a bajar, ¿verdad? Hasta que si alguien no se percató y dejó la cocina prendida, ¿qué pasa? Al rato se le pegó todo o se le secó el contenido del agua que tenía en el recipiente. Es decir, se vaporizó todo porque la temperatura pasó por encima de los 100 grados Celsius. Entonces, si yo lo llevo a esas condiciones, esta transferencia es un calor debido a un cambio de temperatura, porque estoy llevando ahora la mezcla de agua más vapor de agua hasta una situación en donde solo tengo vapor de agua. ¿Ok? Ya esta temperatura aquí en esta gráfica, ya me salí del eje, ¿verdad? De la escala, tiene que estar por encima de 100. Podrían ser 120 grados Celsius, 105, dependiendo de lo que a la temperatura que se llegue. Pero entonces vean que en estos cambios de fase la temperatura es constante. ¿Ok? Entonces, esa es una pregunta que hacen en la plataforma a menudo. Lo que pasa es que ¿cómo se dice? Se la preguntan ahí un poco medio tapada, a ver si usted leyó bien la teoría, ¿verdad? Pero básicamente, cuando ocurre un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. Ahora, esto es para agua, ¿verdad? ¿Ok? Si esto lo hiciéramos para mercurio, que es un metal líquido, pues habría que ver el punto de fusión del mercurio y habría que ver el punto de ebullición del mercurio. ¿Ok? Pero por lo general, como les digo, siempre se trabaja con agua. Entonces, esta misma gráfica está hecha ahí en el libro y hasta con colores y todo, ¿verdad? Le explica los cambios de fase, cómo ocurren, ¿verdad? Cómo el hielo se calienta, ¿verdad? Las líneas inclinadas o que tienen pendiente es donde la sustancia se calienta, ¿verdad? Aquí el Q1, el hielo se calienta. Esta transferencia Q1 es para que el hielo se caliente. Esta transferencia Q3 es para que el agua se caliente. Y esta transferencia, que no la puse, Q5, es para que el vapor de agua se caliente. ¿Ok? Ahora, les decía también que se puede hacer esa gráfica versus energía, que para mí es más, es decir, aporta más información, porque realmente el tiempo aquí no nos interesa mucho. Es decir, lo que nos interesa es más que todo la energía. Entonces aquí, pues si es esta gráfica versus energía, tiene la misma forma. Solamente que ahora lo que queremos es concretamente calcular esos calores, ¿verdad? El calor cedido o absorbido cuando el hielo se calienta. El calor cedido o absorbido cuando el agua se calienta. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vean que, por ejemplo, en el caso de si usted tiene agua a temperatura ambiente, o sea, agua que usted coge del tubo, de la cocina, un vaso de agua, y le echa hielo, ¿hacia dónde creen ustedes que es la transferencia? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que el calor eh, fluye, ¿verdad? O se transfiere en virtud de una diferencia de temperatura. Entonces el calor fluye del agua, que está a mayor temperatura, esta temperatura ambiente, ¿verdad? 20, 25 grados Celsius, hacia el hielo, que está a menor temperatura, está a 10, a menos 10 o está a menos 5, ¿verdad? Si es una nevera de estas, de la doméstica, ¿verdad? Entonces el calor fluye del agua al hielo y por eso es que el hielo se funde, ¿ok? Pero al fundirse también transfiere energía, ¿ok? Pero esa energía es debida a la estructura microscópica de la sustancia, o sea, al cambio de fase, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora
Eh, Voy a borrar aquí si no hay ninguna pregunta. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dígame, Diego. Digamos, si se tratara de, digamos, una sustancia que no es pura, digamos como el agua, no sé, diluida en otra, algo diluido en otra, en el agua, tal vez como una solución, una mezcla de diferentes cosas, también tendría un calor latente diferente o cambiaría mucho el gráfico o no mucho, digamos, si Ajá. no, Sí. Usted dice, por ejemplo, si no es una sustancia pura, sino que es ujú, una... digamos que no sea ni agua, ni helio, ni nitrógeno, como elementos Ujú. puros, exactamente. Sí, bueno, ahí sí me la puso fea porque sinceramente no sé. Eh, Ah, perdón, profe, perdón. no, es que sí, estoy dándole vuelta porque, es decir, esto siempre como lo trabajamos es así, ¿verdad? Sustancias, digamos, una sustancia conocida, pero es decir, tiene que también poderse calcular con mezclas, ¿verdad? Lo que pasa es que ya eso me suena más como más al lado de química, ¿verdad? O físico-química. Pero yo recuerdo de química Ajá, que en una mezcla, que a diferencia de una sustancia pura o en una disolución, la disolución, el punto de ebullición era mayor y el punto de fusión era menor. ok. Sí, tiene razón, claro. Esa es la respuesta a lo que me está preguntando Diego. Cuando ya son mezclas y esas cosas, ya hay ciertas leyes en físico-química, que es un área de química, una rama de química, que estudian eso. Entonces ahí hay, qué sé yo, hay una ley que se llama la ley de Raoult, y es decir, hay algunas otras cosas que, es decir, no sabría decirle, las he visto por ahí, ¿verdad? Acá de pasada, pero sí, yo sé que esto les interesa mucho a los químicos, ¿verdad? A los que trabajan en esa área, en físico-química. Y sí, efectivamente lo que usted dice es cierto, ¿verdad? Es decir, cuando ya hay mezclas, entonces ya pues tienen que hacer otra aproximación, ¿verdad? Para estudiar los cambios de fase. Aquí en física, digamos, desde el punto de vista de nosotros en física, trabajamos con la sustancia como tal, ¿verdad? Es decir, no hacemos mezclas, sino que trabajamos con agua o hielo o la sustancia que nos den. Pero sí, en fisicoquímica sí ven esta parte, ¿verdad? Es decir, en fisicoquímica combinan el cambio de fase con la naturaleza digamos, de la disolución, ¿verdad? Me imagino. Y estudian y salen otros efectos, ¿verdad? Relacionados tal vez ¿verdad? Con, no sé, con lo que se ve experimentalmente, ¿sí? Bueno, sí, hay muchos temas que se estudian en física que también se estudian en química, ¿verdad? En físico-química desde otro punto de vista, ¿verdad? Igualmente interesante, ¿verdad? Si a alguien también le interesa esa parte, ¿verdad? Hay gente que también hace, o sea, físicos que también después terminan trabajando en físico-química, ¿verdad? Que también es un área muy bonita, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver ahora todo esto de los calores. Bueno, ya entonces, resumiendo, ¿verdad? Tenemos dos formas de calcular calor, así a grandes rasgos, ¿verdad? El MC, delta T, y el ML. Esos son, ¿verdad? Entonces, este es debido a un cambio de temperatura, en donde el signo del Q lo determina el signo del delta T. Si es mayor que cero, si es menor que cero. ¿Ok? Y en el caso de un cambio de fase, la temperatura es constante durante el cambio de fase, pero el L me da el signo, porque el signo es positivo cuando voy, digamos, de izquierda a derecha y es negativo cuando voy de derecha a izquierda. Entonces aquí se funde y luego se vaporiza. Aquí se condensa y luego se solidifica. Entonces estos signos corresponden al signo del calor, ¿verdad? Si el sistema lo cede durante el cambio de fase o, digo, la sustancia lo cede durante el cambio de fase o lo absorbe. Y en este caso, el otro caso es, si la diferencia de temperatura es positiva, pues entonces lo absorbe y si es negativa, lo cede. Y estos cambios ocurren, estas transferencias son simultáneas, ¿verdad?
Es decir, cuando usted echa agua y hielo, ¿ok? Hielo en agua, perdón, y agita un poco, ¿verdad? ¿Qué tenemos que esperar? Que la mezcla se estabilice, ¿verdad? Y cuando se estabiliza, lo que queremos buscar que es la temperatura de equilibrio. Porque vean que aquí no podemos dejar botada la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Es decir, necesitamos lograr encontrar primero la temperatura de equilibrio. ¿Okay? Bueno, ese es el resumen así, súper resumido, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora, todo esto que vimos es para llegar a un tema que pues es una rama de la termodinámica que se llama la calorimetría. La calorimetría. ¿Okay? Vean que la calorimetría no es lo mismo que la termometría, ¿verdad? Son ramas de la termodinámica, pero estudian cosas distintas, ¿verdad? La termometría le interesa todo lo que tiene que ver con mediciones de temperatura. Entonces le interesa mucho la parte instrumental, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con diseño de termómetros de diferentes tipos. Hay una gran cantidad de posibilidades, ¿verdad? Esa es la termometría, estudia las escalas de temperatura y el diseño y funcionamiento de dispositivos que midan esa temperatura. En cambio, la calorimetría lo que estudia es un sistema aislado, es decir, estudia las transferencias de calor, ¿verdad? Ya sea debido a un cambio de temperatura o un cambio de fase, en un sistema aislado. ¿Ok? Eso es calorimetría, que también es una rama de la termodinámica, ¿verdad? Entonces, en los libros viejos de termodinámica tenían capítulos, ¿verdad? Enteros de un capítulo de termometría y otro de calorimetría. Hoy en día eso se ha ido quitando porque pues está la metrología, ¿verdad? Y la metrología pues involucra o engloba todo lo que tiene que ver con la parte instrumental, ¿verdad? De mediciones de diferentes áreas en física, ¿verdad? Bueno, vean estas dos palabras, sistema aislado. ¿Qué les recuerda eso? En calorimetría, ¿qué vimos en física 1? En un sistema aislado, ¿qué dijimos? En física 1. Cuando hablamos de un sistema aislado, ¿qué decíamos? Que si el sistema es aislado, el cambio de la energía mecánica tenía que ser igual a 0. O sea que esto se llama, o nos dijeron por ahí, que era la ley de conservación de la energía, ¿cierto? Ya dijimos que esa ley funciona si el sistema está aislado. Entonces hacíamos un problema, ¿verdad? O hicieron un problema de un plano, ¿verdad? Inclinado, viene en bloque bajando y entonces le dicen que la superficie está lisa y entonces no hay fricción, entonces se aísla el sistema. El sistema es el bloque y la superficie donde se desliza. Entonces decíamos que era un sistema aislado y la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Ok? Bueno, resulta que en calorimetría usamos lo mismo. Es decir, usamos el concepto de sistema aislado, pero lo aplicamos al caso de un calorímetro. Un calorímetro es un recipiente que tiene una tapa, como que si fuera un termo. El termo que usualmente tenemos por ahí para guardar alguna bebida caliente, café, ¿verdad? Entonces nosotros en calorimetría, pues lo que vamos a tener es un calorímetro, precisamente, un calorímetro, ¿verdad? Que es un tarro que tiene una doble, o sea, que está metido en un doble forro, por decirlo de alguna manera. O sea, es un vaso de plástico, ¿verdad? O de algún material que funcione como una pared adiabática y que esté metido dentro de otra pared adiabática y que haya un espacio vacío entre ambas paredes. ¿Para qué? Para evitar la transferencia de calor hacia afuera. Entonces, recuerden las paredes, ¿verdad? Había diatérmica y había diabática. Pues aquí necesitamos que el material del que está hecho los vasos se comporte como que si fuera una pared adiabática para evitar fugas
hacia el exterior. Okay, entonces, en el laboratorio es un vaso de foam, de esos vasos de café que venden en la calle, ¿verdad? Pero un poquito más, obviamente, más elaborado, ¿verdad? O un vaso de algún plástico especial que evite el paso del calor, de algún material, ¿verdad? Y entonces tiene una tapa. Tiene una tapa y aquí tiene un orificio para meter un agitador, ¿verdad? Para cuando uno eche agua o algo que pueda darle vuelta para agitarlo. Y de este lado tiene un orificio para que meta un termómetro. ¿Okay? Ese es un calorímetro. Básicamente el termo que tenemos en la casa, ¿verdad? Donde uno echa el café y cierra, ¿verdad? Y se lo lleva. Pero que si no se lo tomó, ¿verdad? Y a las 11 de la mañana lo abre o después de mediodía lo abre, resulta que ya está frío, ¿verdad? Uno dice, pero se enfrió. Sí, sí, es que no es un calorímetro perfecto. Va a tener fugas, por más que usted lo apriete, el calor va a escapar. ¿Ok? A través de las paredes también, ¿verdad? No solo por el sello de arriba, sino por las paredes, porque no son paredes, es un material que no es completamente aislante, sino que el calor lo puede cruzar. Y entonces usted toca el termo por fuera y está caliente. Entonces ya le está diciendo que no es un aislante perfecto, ¿verdad? Bueno, resulta que el calorímetro se construye de manera de que eso no suceda. Es decir, que si usted lo toca por fuera, se va a dar cuenta de que la temperatura es la temperatura ambiente, que aísla el sistema. Entonces es un sistema aislado, ¿verdad? Igual que el caso del bloque bajando por un plano inclinado. No hay transferencias de energía y entonces se puede estudiar lo que usted echa adentro. Entonces adentro usted echa, qué sé yo, agua, ¿verdad? Echa hielo, puede echar algún material sólido, por ejemplo, en el laboratorio hay cilindritos, unos cilindros chiquititos, ¿verdad? Que son de diferentes materiales. Entonces uno es de cobre, el otro es de hierro, el otro es de aluminio, etc. Entonces, cuando esto ha sido presencial, pues la idea del laboratorio es que le dan un cilindro y uno lo echa ahí adentro, agita y hace todos los cálculos y luego tiene que encontrar el calor específico del cilindro. Y entonces ir a compararlo con una tabla de calores específicos a ver a cuál se parece. A ver si se parece, si está muy cercano, por ejemplo, al calor específico del aluminio. ¿Ok? Entonces, ahí uno puede concluir que el cilindro que le dieron, la incógnita, es aluminio. Aunque uno ya se da cuenta, ¿verdad? De que le dan el cilindro, ya uno dice, esto es aluminio, ¿verdad? Es decir, no hay pérdida. Pero lo que quieren es que uno efectivamente obtenga el calor específico, ¿verdad? Experimentalmente. ¿Ok? Entonces, esto se llama el principio de calorimetría. El principio de calorimetría lo que dice es que la suma de calores, principio de calorimetría, lo que le dice es que la suma de calores tiene que ser igual a cero. Entonces vean el parecido, ¿verdad? Con la ley de conservación de la energía. El cambio de la energía mecánica tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Solamente que cuando lo usamos en física 1 era para problemas de esos de mecánica, ¿verdad? Bloque pegado en resorte, ¿verdad? Aquí lo estamos haciendo para el caso de una mezcla. Es decir, en el calorímetro vamos a echar agua, hielo, alguna incógnita y agitamos. Y esperamos que el sistema se estabilice para hacer la lectura en el termómetro de la temperatura de equilibrio. Y entonces conocemos la masa de agua que se echó, la masa de hielo que se agregó y por ahí podemos sacar el calor específico del cilindro que se colocó. ¿Sí? Ahora, vean que aquí pueden haber cambios de fase también, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo agua a temperatura ambiente, o sea, cogí agua del tubo, la echo en el calorímetro, ¿ok? Y por ejemplo, tengo un cilindro, un horno, que el cilindro lo tengo a, no sé, 300 grados Celsius, que tengo que pasarlo con un guante y unas pinzas especiales, ¿verdad? Para no quemarme.
Cuando yo lo echo en el agua, pongo la tapa y agito, definitivamente va a haber un cambio de fase. Es decir, al estar el cilindro tan caliente, a una temperatura tan alta, una parte del agua posiblemente se va a vaporizar enseguida, debido a esas diferencias de temperatura entre el cilindro y el agua. Entonces, también la calorimetría sirve para eso, para calcular la cantidad de calor, perdón, de la sustancia líquida que se vaporiza. ¿Ok? Entonces hay experimentos más, obviamente más sofisticados, en donde hay algún tipo de tubería que recoge el vapor o que puede cuantificar el vapor que sale del calorímetro, ¿verdad? Obviamente es un equipo más sofisticado, pero los hay, ¿verdad? Entonces también la calorimetría en general es balance de calores, suma de calores igual a cero. Y esos calores pueden ser calores debidos a un cambio de temperatura o calores debidos a un cambio de fase. ¿Ok? Pero entonces vean que esto, es decir, esto no tiene nada nuevo, ¿verdad? Es decir, este no es un resultado nuevo. Le llaman principio de calorimetría, pero es decir, no es un resultado, vamos a decir, mm, es que no tengo la palabra. O sea, es ya conocido, ¿verdad? Es decir, viene de aquí, de la ley de conservación de la energía, solamente que se le aplicó a un calorímetro. Bueno, ¿alguna pregunta de estos jóvenes? No sé ahora en la parte virtual si harán algo con esto en el laboratorio, pero cuando ha sido presencial, pues hay experimentos muy bonitos, ¿verdad? Pero así virtual, pues no me imagino qué se puede hacer, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces yo creo que ya ahora sí estamos listos, ¿verdad? Vamos a hacer un problemita. Este problema es el 1741 del Sears. Está en la página 582. El problema dice así, una olla de cobre con una masa de 0.5 kilogramos contiene 0.17 kilogramos de agua. Dice, y ambas están a una temperatura de 20 grados Celsius. O sea, que están a temperatura ambiente. Obviamente la olla tiene una tapa, ¿verdad? Que es de cobre también. Entonces dice un bloque de 0.25 kilogramos de hierro que está a una temperatura de 85 grados Celsius, se deja caer en la olla. Entonces le dice que encuentre la temperatura final del sistema, suponiendo que no hay pérdidas de calor a los alrededores. Eso no es cierto, ¿verdad? El cobre es un metal, ¿verdad? Es un excelente, ¿cómo se dice? Es un material idóneo, ¿verdad? Para que el calor se propague o para que se propague la electricidad. Así que sí van a haber pérdidas de energía al ambiente, ¿verdad? A los alrededores de la olla. Pero aquí le dice, suponga que no, para que entonces use el principio de calorimetría. O sea, que use suma de calores igual a cero. Y entonces lo que le dice es que halle la temperatura final del sistema. La temperatura final es la temperatura de equilibrio. La temperatura que nos da la ley cero de la termodinámica.
Entonces, de ahí lo que hay que hacer es sumar los 3 calores que hay, ¿verdad? No le dice que haya cambios de fase, ¿verdad? No le dice que el agua se vaporice cuando se le echa ¿qué es? El hierro. No, no ocurre nada de eso, ¿verdad? Entonces, básicamente son 3 calores, ¿verdad? El calor del cobre, de la olla, más el calor del agua, más el Q del hierro. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, otra forma de verlo es por la temperatura, ver quién es el que cede y quién es el que absorbe, ¿verdad? En este caso, vean que el calor se transmite, ¿verdad? De el hierro hacia el agua, ¿verdad? Porque el hierro está a una temperatura mayor. ¿Ok? Entonces, yo también puedo poner esto así. Calor absorbido es igual al negativo del calor cedido también, ¿verdad? Pues es otra forma de escribir la ecuación, ¿verdad? Entonces el calor absorbido es el calor. ¿Quiénes absorben calor? El cobre y el agua, ¿verdad? Porque están a temperatura ambiente. ¿Quién lo cede? El hierro, porque está a una mayor temperatura. ¿Ok? Bueno, entonces, usando esta ecuación, ¿verdad? Esta de aquí, pues yo voy a poner todos los datos, ¿verdad? Vea que el del cobre sería la masa del cobre por el calor específico del cobre, por el delta T, ¿verdad? Del cobre, que sería la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial? 20. ¿Ok? Más la masa del agua por el C del agua por la temperatura de equilibrio menos 20. Más la masa del hierro por el C del hierro por la temperatura de equilibrio menos 85. Y eso es igual a 0. Por supuesto, necesitamos el calor específico del cobre, el calor específico del agua y el calor específico del hierro. O sea que si fuera un problema en la plataforma, es probable que le den los valores o que usted los tenga que ir a buscar a la tabla. ¿Ok? No siempre se los dan. Entonces, por eso, tenga los valores a mano, ¿verdad? Entonces, el C del cobre es 390 Joule entre kilogramo Kelvin. El C del agua, el calor específico del agua, es 4190 Joule entre kilogramo Kelvin. Y el C del, ¿qué falta? El hierro. El C del hierro es 470 Joule entre kilogramo Kelvin. Pues la idea es meter eso ahí en esa ecuación, ¿verdad? Igualar a 0 y la incógnita es la temperatura de equilibrio. Y despejo para la temperatura de equilibrio. ¿Alguna duda? Entonces, a mí me dio despejando la T de equilibrio, metiendo los valores ahí, ¿verdad? A mí me da 27.5 grados Celsius. Bueno, vamos a hacer otro. Comencé por aquí por calores, ¿verdad? Tengo que devolverme a hacer algún problemita de dilatación,
que todavía eso no lo hemos visto, ¿verdad? Ok, vean este otro problema. Este es el 1751 del Sears también. Está en la página 583. Ay, no, me equivoqué, perdón. 1757. En la página 583, sí. Dice, un vaso aislado con masa despreciable contiene 0.25 kilogramos de agua. A una temperatura de 75 grados Celsius. Se le dice cuántos kilogramos de hielo, o sea, cuál es la masa de hielo, agua en estado sólido, a menos 20 grados Celsius, que se deben agregar en el agua para que la temperatura final del sistema sea de 40 grados Celsius. O sea, para que la temperatura de equilibrio sea 40 grados Celsius. ¿Okay? Entonces tenemos un vaso aislado con masa despreciable, o sea, ¿no? Al revés del caso anterior, ¿verdad? Si nos daban la masa del recipiente donde estaba el agua, sí era importante, ¿verdad? Eran 0.25 kilogramos. Aquí no, aquí le dice que desprecie la masa del recipiente, ¿verdad? Y contiene 0.25 kilogramos de agua a esta temperatura. Vean que está bastante alta, o sea, ya esa agua está caliente, ¿verdad? Está bastante caliente, ¿verdad? Y cuánta masa hay que agregarle de hielo, ¿verdad? Que lo traemos de un congelador a menos 20 grados Celsius, lo echamos en esa agua hasta que la temperatura de equilibrio con el termómetro, ¿verdad? Vamos agitando y vamos viendo el termómetro, vamos agitando y en el momento en que hacemos la lectura de equilibrio de 40, ¿cuánta masa se le agrega? O sea, ¿cuánta masa hay que agregarle para que logre la temperatura de equilibrio de 40? Para que la lectura en el termómetro, mejor dicho, se estabilice en 40. ¿Ok? Entonces, este es un problema en donde hay un cambio de fase, definitivamente, ¿verdad? Porque vea que el hielo está a menos 20 y el agua está a 75. Es decir, ahí el hielo no va a poder quedar intacto, ¿verdad? Alguna parte de ese hielo se va a fundir. Entonces aquí yo puedo hacer una gráfica, ¿verdad? Una gráfica en donde pongo el hielo que está a menos 20 y tengo que llevarlo a 0. Y en 0 ocurre el cambio de fase y tengo agua que está a 75. Y en 75 tengo que bajarlo a 40. Así, ¿verdad? Esta es la T de equilibrio. Entonces aquí hay un calor debido a un cambio de temperatura, un calor debido al cambio de fase, un calor debido al cambio de temperatura y un calor debido al cambio de temperatura. Y ahora lo que quiero es aplicar el principio de calorimetría. Suma de calores es igual a 0. Entonces vean que tengo dos sustancias. ¿Cuáles son las sustancias? El agua líquida, que le voy a poner una W.
y el hielo. Entonces, realmente, ese principio de calorimetría se reduce a suma al calor del agua más el calor del hielo. Y eso es 0. Ok, entonces vean que el calor del agua es el Q4. Y el calor del hielo es el resto. Es el Q1 para llevarlo de hielo hasta el cambio de fase, más el Q2 para hacerle el cambio de fase, más el Q3 para llevarlo hasta la temperatura de equilibrio, igual 0. Ok. Entonces sería, vamos a ver, el Q4 que sería la masa del agua, que son 0.25, multiplicado por el C del agua, que ya por ahí teníamos el valor, ¿verdad? Son 4190, por el delta T. ¿Cuál es el delta T? Es la temperatura final menos la inicial. ¿Cuál es la final? 40, ¿verdad? Y la inicial, 75. Más, y ahora voy con el hielo. El hielo sería, ponerlo de este lado, sería la masa del hielo, que no la conozco, es la incógnita, ¿verdad? Que me están pidiendo, por el C del hielo, que son 2100, el calor específico del hielo, ¿verdad? Por el delta T. ¿Cuál es el delta T? Inicial menos final, ¿verdad? Entonces aquí sería 0 menos 20. Más el cambio de fase, que sería la masa que experimenta el cambio de fase, ¿verdad? Multiplicado por el L de fusión. El L de fusión son 334 o 3.34 por 10 a la 5. Más el calor para llevarlo de la mezcla agua-hielo hasta agua líquida 40. Entonces aquí sería otra vez la masa M por el C. ¿Cuál se usa ahora aquí? En el calor Q3, ¿cuál uso? Vean que de 0 a 40 esto es agua líquida, ¿verdad? Entonces uso 4190, porque es agua ya, ¿verdad? Ese hielo se convirtió en agua. Por el delta T, ¿cuál es el delta T? Es la temperatura de equilibrio, que son los 40, menos 0. Y esto es igual a 0. Nuevamente vean la pregunta, dice, ¿cuántos kilogramos de hielo a menos 20 grados Celsius deben ponerse en el agua para que la temperatura final del sistema sea 40 grados Celsius? Entonces, cuando yo hago este cálculo, vean que esto lo puedo hacer directamente, ¿verdad? Ese producto, y aquí puedo factorizar la M, ¿verdad? Para ir haciendo estos cálculos por aparte, ¿verdad? Entonces, esa masa a mí me da 3.66 por 10 a la 4 en el numerador, dividido entre 5.436 por 10 a la 5. Sus joules se cancelan y a mí me da 0.0674 kilogramos. Pero eso en kilogramos cuesta mucho verlo, ¿verdad? Mejor lo pasamos a gramos, ¿verdad? Entonces lo divido entre 1000 y esa masa son 67.4 gramos. ¿Okay? Entonces la pregunta es, vean que la temperatura de equilibrio puede ser a 0 grados y es una mezcla de agua con hielo, ¿verdad? O puede ser por encima de 0 grados. Por ejemplo, aquí la temperatura de equilibrio es 40, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es,
Se funde todo el hielo que se agrega. Eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Entonces, si la temperatura de equilibrio es 0, parte del hielo no se fundió. O sea, si aquí le hubieran dicho que la temperatura de equilibrio era 0, por ejemplo, entonces es una mezcla de agua con hielo, lo que queda. Entonces, lo que puede uno concluir es que el hielo no se funde todo. Y entonces habría que calcular la masa de hielo que quedó sin fundir. Pero eso es fácil por diferencia, ¿verdad? Porque si le dan la masa total de hielo que se echó, uno simplemente calcula la masa que se funde y le resta de la total y tiene lo que quedó. ¿De acuerdo? Cuando la temperatura de equilibrio es 0 grados Celsius. Pero si la temperatura está por encima de 0 grados Celsius, que es este caso, ya que la temperatura es 40 grados Celsius, toda la masa se fundió. Entonces aquí le pueden preguntar en un problema en la plataforma si queda hielo remanente, es decir, si queda masa sin fundir. No, la respuesta es no. Lo que tiene usted es agua líquida. Entonces, en conclusión, para ir acomodando las ideas, si la temperatura de equilibrio es 0 grados Celsius, es porque lo que quedó fue una mezcla de agua con hielo. Por lo tanto, no todo el hielo se fundió. Si la temperatura de equilibrio está por encima de 0 grados Celsius, ¿verdad? Lo que usted tiene es agua líquida. Por lo tanto, todo lo que agregó se fundió. Entonces, en este caso, todo el hielo que se echó a menos 20 grados Celsius en esa agua a 75 se fundió. Pues la cantidad de hielo que se había echado antes era esto, eran casi 68 gramos de hielo. ¿Sí? Entonces vean que cuando el problema le dice es una mezcla de agua con hielo, no le dice directamente que la temperatura sea 0. O sea, ya se los digo, no se lo dice explícitamente, sino que ya usted tiene que asumirlo, ¿no? En un problema que le digan una mezcla de agua con hielo, ya le están diciendo que la temperatura de equilibrio es ¿cuánto? 0. O si le dijeran una mezcla de agua y vapor de agua, la temperatura de equilibrio es 100. ¿Sí? Bueno, esta parte es bueno que la lean en el libro, es decir, que la vean con detalle, ¿verdad? Si pueden verlo en algún otro libro también, porque en esta parte de los calores latentes, pues si ustedes ven un libro y otro, los autores a veces lo enfocan distinto, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes vean en la medida de lo posible puntos de vista, ¿verdad? Entonces, si tienen dos libros, ¿verdad? Ahora que hay la posibilidad de leer un montón de libros, porque están ahí en una llave, trate de consultarlo de diferentes autores, ¿verdad? Al menos, por lo menos, de dos libros, ¿verdad? Para que vean el punto de vista de ambos autores, ¿verdad? Algunas veces lo enfocan distinto y ahí es donde está, digamos, la parte interesante del tema, ¿verdad? Donde uno aprende leyendo el punto de vista de varios autores. Bueno, jóvenes, voy a quedar por hoy aquí y la clase del jueves voy a empezar comenzando a hacer problemas de dilatación, que es el tema que se me quedó rezagado. Entonces, vamos a ver dilatación y pues continuamos con el material. No sé si tienen alguna pregunta. No. Ok. Bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta, quedaríamos entonces aquí. Eh, Diego Solano está, sí, ahí lo veo, ¿verdad? Diego, escucha, Sí, profe. usted hizo examen, ¿verdad? De reposición, no, o lo estoy No, confundiendo. no, fui yo. Ah, perdón, ¿cómo se llama usted? Esquivel. Uy, perdonen, es que siempre los confundo. La otra vez también creo que me confundí con Diego Solano. Es que soy malo para los nombres y apellidos, cuesta mucho, ¿verdad? Diego, tengo una apelación suya, creo que es, o alguna duda del examen que usted hizo, la reposición, no se la he contestado porque si abro el correo, se me pierde. Entonces ahí sí es cierto que no lo contesto. Entonces ahí la tengo, en cuanto pueda le respondo.
Bueno, está bien. Entonces, jóvenes, dígame. Yo le mandé un correo, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. es una apelación, me imagino. No sé, yo creo que en realidad era porque no abría el examen al principio, pero... Ya. Bueno, no lo abro, porque es que si lo abro y no le voy a contestar, se me pierde. Entonces le quedo mal con la... Profe, Dígame. yo sí le mandé una consulta que no me ha contestado. Uy, no me diga. ¿Cómo se llama usted? Diego Solano. Diego Solano. ¿Cuándo la mandó? La mandé el jueves en la noche, creo. Ya. Déjeme traer la bitácora para ver si usted está en los cambios que he hecho en estos días y tal vez no le contesté. Los demás ya se pueden, si quieren, desconectar. Gracias. Nos vemos el jueves. Dios mediante. Entonces, si quiere, Diego, déme un momentito para traer la bitácora, a ver si es que yo ya vi el caso suyo y se me olvidó contestar. Ya vengo. Ok. No, Diego, no lo tengo aquí. En estos últimos días no. Debe ser que cuando usted dice que lo mandó el jueves, Sí, muy probablemente es que no lo he abierto. Eso es lo que puede estar pasando. Deme un momentito para ver. Voy a revisar aquí en el teléfono. Es que como les digo, si yo lo abro y no planeo responderle, se me pierde. Entonces ahí sí no le contesté. Entonces yo lo que hago es que prefiero no contestarlo, es decir, lo dejo ahí y luego sí, aquí está. 10 de junio, Diego Fabián Solano. sí. Sí, dice consultas del segundo parcial. Sí, no lo he abierto. Eso quiere decir que aquí lo tengo, o sea que no se me ha perdido. Pues en cuanto pueda lo abro y le respondo. Ah, ok. Sí, Cualquier cosa, las primeras dos son nada más como consultas, entonces no sé si le queda más cómodo responderme por ahí o que yo el miércoles me presente a las horas de consulta. sí. Bueno, voy a ver si lo puedo ver hoy en la noche. Si no sería hasta mañana. Hoy tengo otras cosas planeadas. Muy probablemente lo voy a ver mañana en la noche. Y entonces ahí yo le respondo y vamos a ver si hace falta aclararlo. Sí, algo más le iba a decir. Ah, bueno, si hay alguna pregunta que yo le doy el punto, ¿verdad? Recuerde que esa nota no se ve, no se hace visible inmediatamente, sino que yo los cambios los hago hasta el puro final del semestre, para no estarme metiendo a cada rato en la plataforma, ¿verdad? Por el tiempo. Entonces, si por ejemplo hay una pregunta que yo le doy el punto, yo le respondo, le digo, sí, le voy a dar el punto, ¿verdad? Lo anoto y entonces a final de semestre yo hago todos los cambios en la plataforma. Entonces, ahí es cuando ya se aproxima los días de que de que ya terminó el curso y ya usted hizo el cuarto parcial, ¿verdad? Entonces usted se fija en la plataforma. En la pregunta esta, que yo le haya dado el punto y si no se ha hecho visible el cambio, me dice, pero ya yo lo tengo anotado. Si fuera el caso, ¿verdad? Está bien, profe, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego, entonces, nos vemos el jueves. Hasta luego. Bueno, pura vida.